Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a presentar el capítulo 5 de este curso de Fundamentos de Programación, en el que vamos a aprender sobre los ciclos o loops en Python, o bucles. Bueno, entonces en esta clase es sobre loops en Python aplicados al programa de matemáticas puras y enfocado pues a la ciencia de datos, que desarrolla el pensamiento matemático, algorítmico y de ciencia de datos con Machine Learning y Deep Learning. Pues tiene como introducción de que de que habíamos visto las expresiones condicionales en Python, los operadores condicionales, como herramientas para tomar decisiones basadas en proposiciones lógicas. Ya en esta clase se introduce otro constructo esencial de la programación, los ciclos o loops, que permitan ejecutar un bloque de instrucciones múltiples veces sin repetir el código manualmente. Desde la matemática pura, los loops modelan procesos iterativos, aproximaciones sucesivas, sumatorias y algoritmos recursivos y constructivos. Y desde la ciencia de datos, los loops sirven para entrenamiento de modelos, recorridos de datasets, optimización iterativa y simulaciones numéricas. La idea central es que la computación científica y el aprendizaje automático dependen de procesos iterativos. Los loops son su base operativa. Entonces, la estructura de la clase, aquí vamos. Entonces, en esta sección, vamos a ver, pues se desarrollarán los siguientes temas: los loop constructor o los constructores de ciclos en Python, cómo son el ciclo para, el ciclo mientras, y cómo cómo hacer anidación de ciclos o loops, y también cuando podemos utilizar la sentencia else para considerar qué hace el computador en otros casos diferentes a los que abarca dentro del ciclo. También veremos las sentencias de control. Aquí le voy a poner sentencias de control de ciclos, y aquí en inglés pues que es loop control statements aquí, y que van a ser el break, el continue y el pass. Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, entre los objetivos de aprendizaje será entonces comprender el concepto matemático de iteración y su traducción computacional. Implementaremos los ciclos for y while y modelaremos procesos matemáticos repetitivos. Vamos a recorrer datos para análisis y clasificación, y comprenderemos el papel de la iteración en Machine Learning y Deep Learning. El fundamento matemático es que las relaciones conceptuales es que en matemáticas tenemos sumatorias, sucesiones, aproximaciones, recursiones y algoritmos constructivos. En Python eso se ve como ciclos para, en los que se asocian a la sumatoria, while loops o ciclo mientras, las iteraciones para poder hacer aproximaciones, y los loops anidados para recursiones, y los ciclos también para presentes en los algoritmos constructivos. Y ya en ciencia de datos, esto se ve en agregación de datos, optimización iterativa, entrenamiento de modelos, redes neuronales y simulación. La secuencia didáctica entonces de apertura es esta pregunta: ¿cómo calcula un algoritmo la suma de 1000 datos o entrena un modelo de miles de veces? ¿Cómo hace para sumar 1000 datos o entrenar un modelo miles de veces? Entonces eso lo hacemos, este tipo de cosas, cuando vamos a hacer sumas como esas, es ahí donde se ve la necesidad de una variable que va acumulando a medida que vamos recorriendo los números que vamos a sumar, y acumulando, y que
como cada vez vamos a leer todos los números, es el leer todos los números y acumularlo en la variable que tengo para la suma de los números. Eso requiere que uno repita unas líneas de código varias veces, repita su ejecución, y entonces serán los ciclos for y mientras los que nos van a permitir hacer esas repeticiones de ejecución de ciertas líneas. Esas repeticiones las vamos a llamar iteraciones, diferente a interacción. Entonces en la discusión vamos a ver entonces que el concepto de repetición se va a ver mucho, de automatización y de iteración. Aquí vamos a recordar que la función range siempre nos permite construir segmentos de números naturales. Entonces la función range nos permite construir segmentos de números naturales. Bueno, en realidad vamos a probarlo a ver si también en enteros. Entonces aquí le voy a poner que vuelva una lista, list, lo que voy a construir con range para que vamos a ver desde menos 5 a 0, a ver si el proceso es capaz de construir un segmento de números negativos, y también lo hace. Entonces aquí lo vamos a hacer que range nos permite construir segmentos de números enteros en general, de enteros, entonces, y esos enteros pues vamos a hacer que nos van a permitir indexar las iteraciones. Es así, uno dice, bueno, pues cuando esté en 0, por ejemplo, para recorrer estos números utilizaremos esta sentencia for i in range, y así la variable i va a ir adquiriendo el valor de 0 en un momento, el valor de 1, luego en otro el valor de 2, luego el valor de 3 en otro momento, y por último el valor de 4. Entonces, como i va a asumir estos valores, y por cada valor de i vamos a hacer una iteración o la ejecución de unas líneas de código, entonces en definitiva ya con el ciclo para se ve cuántas iteraciones se van a ver, tantas como valores puede asumir i. Entonces así va a asumir 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. En este caso, si empezamos de 0, siempre va a ser el último más 1, 5 iteraciones, el número de iteraciones. Entonces, con el ciclo para, uno siempre va a poder estimar a priori el número de iteraciones que va a realizar la secuencia de código con el ciclo para. Entonces aquí miren que ya después de eso, entonces con for i in range, entonces la variable i se mueve en ese rango, terminamos en 2 puntos. Entonces así en la primera línea decimos que decimos en realidad que hay una variable que va a indexar cada iteración y se va a mover dentro de este segmento de números naturales, y recordemos que range va a asumir por defecto desde 0 y todos los números naturales en un intervalo que incluya el extremo izquierdo pero no incluya el extremo derecho, en un intervalo de naturales que incluye aquí vamos a poner aquí que range, la función range, pues nos da todos los enteros que pertenecen a un intervalo de números naturales, nos da todos los enteros que pertenecen a un intervalo de números naturales, cerrado a izquierda, cerrado a izquierda, y abierto a derecha. Es por eso que cuando ponemos
range de 5 nada más va a ir hasta 4. Entonces esa es la razón. Aquí lo voy a poner para que cambie de línea mi comentario. Entonces así me queda. Recuerden que los comentarios se construyen con el numeral antecedido y ya en las líneas de código, inmediatamente que usted ponga el numeral, él va a entender que vas a escribir un comentario que te va a permitir recordar cosas al leer el código y siempre va a estar en color verde. Entonces, entonces ya la primera línea nos determinó el rango a través del cual se va a mover la variable i en el ciclo para y es la primera en la que establecemos el número de iteraciones, que siempre va a ser, si empiezas en 0, terminas un número natural n, pues entonces el número de iteraciones va a ser n más 1. Y luego que haga eso, a 4 espacios después de la sentencia for 1, 2, 3, 4, todas las líneas de código que van a ser iteradas o se van a ejecutar de manera repetitiva las veces en que i cambie de valor o el número de iteraciones, las veces iguales al número de iteraciones, pues esas líneas que van a 4 espacios son todas las que él va a realizar en cada iteración. Todas las líneas que usted escriba. Si aquí escribimos otra más, mire que sea línea, nada da 4 espacios para seguir añadiendo otra línea de las que se van a ejecutar para cuando cada vez que usted itere. Por ejemplo, acá vamos a ponerle que cada vez que itere ponga una variable que va a aumentar, que le pone más igual, que va a aumentar 1. Pero entonces esa variable la debe de declarar x igual a 0, por ejemplo, y ya la va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces así se le va aumentando de 1 en 1, entonces a lo último va a llegar a 4 nomás, porque nada más va a realizar 5 iteraciones, y de 0 a 4 hay 5 números. Entonces así muestro dos líneas. Estas dos líneas son las que él va a ejecutar tantas veces como el número de iteraciones. Entonces así lo ejecutamos y bueno, después le decimos que muestre el valor de x al final. Y mire que la instrucción fue que imprimiera cada uno de los imprimió. Y al último mostrará el valor de x. Y el valor de x le dio 5. Bueno, en este caso, al aumentar 4 veces, pues en la primera iteración se volvió un 1. En la segunda iteración se volvió un 2x, en la tercera iteración se volvió un 3, en la cuarta se volvió un 4 y en la quinta se volvió un 5. Es por eso que obtuvimos un 5. Entonces así introducimos primero el ciclo para. Y ahora, siguiendo el desarrollo temático, vamos a ver entonces la construcción de ciclos en Python. Construcciones de ciclos o bucles. Entonces aquí vamos a ponerle construcción de ciclos o bucles. Aquí entre paréntesis lo dejamos en inglés, en Python. Le ponemos en Python. Bueno, entonces un loop ejecuta instrucciones repetidas. Entonces aquí vemos 1. Un ejemplo como el que vimos antes. Ya el range está de 0 a 9. Recordamos que usted por defecto le va a empezar en 0, entonces no tenés que especificarlo. El inicio no tiene que especificarlo. Si lo especifica, por ejemplo, si lo pone desde 1, entonces ya el inicio va a ser desde 1 y así el número de iteraciones va a ser igual a n. Entonces, como aquí, es decir, al número que aparece acá. Es así porque va a realizar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 9 iteraciones, porque no va a llegar sino hasta el 9, de 1 al 9. Entonces así va a llegar, solamente va a realizar 9 iteraciones, porque no va a llegar al 10. Porque recuerden que él asume este intervalo de 1 a 10 cerrado a izquierda, es decir, el 1 sí lo asume, y abierto a derecha, es decir, el 10 no. Entonces así si imprimimos, mire que nos imprime es hasta el 9, porque ahí nada más asumió estos valores y empezando en 1. Miren que con la corrección empezó en 1, queriendo decir que
esta sentencia for hace que esta línea de código se repita tantas veces, se ejecute tantas veces como diga, como valores, como el número de valores que asuma ahí. Bueno, entonces la relación, esto está asociado al concepto de sucesión de números naturales. Yo lo llamaría más bien progresión de números naturales. Me gustaría como llamarlo mejor, progresión de números naturales, porque para mí las progresiones son conjuntos de números naturales. En este caso, porque estamos trabajando con naturales, pero que tienen inicio y fin. En cambio, las sucesiones a veces en matemáticas las consideramos conjuntos que generalmente son infinitos. Entonces aquí ponemos progresiones aritméticas, que también lo vemos mucho en la literatura. Y ahora veamos el ciclo for, del for loop. Entonces, el ciclo for. Ciclo for. Entonces aquí también lo escribimos delimitado entre tilde inclinada a la izquierda. Aquí ya le ponemos el paréntesis para la parte que está en inglés. Y bueno, esto aquí me quedó. Aquí este espacio, ahora sí. Y bueno, pero este paréntesis va antes. Este paréntesis va antes. Y se usa, entonces el ciclo para se usa cuando el número de iteraciones es conocido. Y miremos otro ejemplo para que ya lo hemos dicho, en el que vamos a sumar a los primeros 100 números naturales. Entonces en una variable acumulativa vamos a ir guardando los números que vamos adicionando. Vamos a coger los números, cogemos el 1, lo ponemos en la variable suma, luego cogemos el 2 y lo adicionamos al valor que ya tenía la variable suma, luego cogemos el 3 y lo adicionamos, así hasta 100. Entonces él va a tener que moverse en un rango de 1 a 100. Aquí miren que lo definí poniéndole n igual 100, y aquí entonces se va a ir hasta, aquí ponemos el extremo de 101 para que se vaya hasta 100, empezando en 1. Y así la variable suma se va a ir adicionando, utilizamos el operador de asignación que ya conocíamos, el más igual y así él, a lo último, le pido que imprima la suma. Recuerden que en cuaderno Jupyter no necesitamos la sentencia print, entonces aquí le podemos quitar y la ejecutamos y él nos dice que se suma 5050. Bueno, yo aquí lo voy a reiniciar para que en la presentación no tenga las salidas ya por defecto ahí. Control menos, aquí borramos las salidas, aquí le damos control más para que nos quede mejor visibilizado acá. Bueno, entonces así, aquí corremos 5050 y ya puedes sumar hasta donde quieras. Y puedes cambiar el n para que sumas hasta donde quieres. Pero también range te va a permitir construir progresiones aritméticas donde la diferencia sea un número entero, poniendo también un tercer parámetro llamado paso. Entonces miren que range le puedo decir que empiece, para que se muevan los pares, le digo que empiece en 2, bueno, empiece en 0 y termine en 18 porque quiero que se vaya de 2 en 2. Entonces, para que se vaya de 2 en 2, le pongo un tercer parámetro que sea el 2. Y hago que, si lo corro, no me muestra nada, nada más me escribe lo mismo que escribí. Pero si digo que vuelva a una lista a esto que él construye, me evidencia los números. Entonces aquí me muestra los números pares. Entonces range sirve para tiene 3 parámetros. Entonces la función range tiene 3 parámetros sin nombre, pero el primero sin nombre pero de posición, pero el primero es asociado, pero aquí le ponemos sin nombre,
aquí le ponemos numeral, pero el primer parámetro es el término, es el primer término de la progresión aritmética, es el primer término de la progresión aritmética. El segundo es el extremo derecho, el segundo, menos la diferencia me da el último término de la progresión aritmética, me da el último término de la progresión aritmética. Y finalmente, el último parámetro, el tercer parámetro, es la diferencia de la progresión, es la diferencia de la progresión aritmética, que en Python generalmente se le llama paso, el paso o step. Entonces aquí le ponemos que en Python generalmente se llama paso. Aquí ponemos todo una función rank que va a ser muy importante en ciclos, para poder construir ciclos, sobre todo ciclos para. Entonces aquí ya vimos cómo sumar. Ahora veamos una interpretación de eso. La interpretación es una suma en un conjunto discreto, sumatoria en un conjunto discreto, suma discreta, vamos a poner sumatoria en un conjunto discreto. Y aplicaciones de ciencia de datos también, se utilizan mucho los ciclos, sobre todo en la parte de recorrer un dataset, donde tenemos una colección de datos para correr a través de todos los datos, para revisarlos todos. El ciclo while, ya ahora sí iniciamos el ciclo while. Entonces se usa cuando la iteración depende de una condición y no se conoce a priori, y no se conoce el número de iteraciones que vas a realizar. El número de iteraciones que vas a realizar. Entonces, cuando depende de una condición que usted tiene que establecer. Miremos acá que si defino primero la variable x en 1, y si digo while x menor que 100, entonces así, esta es la condición, esta es x menor que 100. La sentencia siempre termina en 2 puntos para la construcción del loop. La primera línea siempre termina en 2 puntos para la construcción de cualquier loop de Python. Entonces así, esta es la condición, y nos dice, mientras esta condición sea verdadera, él va a ejecutar el cuerpo, el conjunto de líneas que estén indentadas 4 espacios a la derecha del while. Entonces, en este caso lo que va a hacer, va a ejecutar en cada iteración, mientras x sea menor que 100, es que va a duplicar. Recordemos que con el operador de asignación esto lo ponemos como por igual, y simplemente aquí escribimos el 2. Así, él lo que va a hacer es duplicar a x en cada iteración. Por eso x va a seguir creciendo y se detendrá cuando ese x supere a 100. Entonces, si lo corremos, nos dice que x, el último valor que asume es 128, es decir, cuando un valor que supera el 100, por lo tanto, el ciclo while paró de duplicar. También podemos contar el número de iteraciones. Si usted llega y pone num iteraciones, número de iteración, define la variable y la pone en 0 inicialmente. Y aquí, para que cada vez que la corra, 1, 2, 3, 4, usted ese num de iteraciones lo aumenta más 1. Es así, él cada vez que corra lo va a ir contando el número de iteraciones. Entonces volvemos y lo corremos
bueno, pero le preguntamos el número de iteraciones, como num iteraciones, y cuando lo corremos me dice que x es 128 y que hizo 7 duplicaciones. 7, entonces para correrlo más rapidito, bueno, pues 7, empezando en 1, primero duplicó y se volvió 2. Va una vez, una iteración. Luego duplicó y se volvió 4 y esa es la segunda iteración. Luego duplicó y se volvió 8 y esa es la tercera. Luego duplicó y se volvió 16. Luego duplicó y se volvió 32. Luego duplicó y se volvió 64. Luego duplicó y se volvió 128. Entonces realizó 7 iteraciones. Entonces puedes contar el número de iteraciones y así ves un cuerpo de 2 líneas que son las que, identadas a la derecha, que son las que se realizan mientras, dentro del ciclo mientras. Ya las nuevas, mire que no están identadas, se realizan es luego de la terminación del ciclo. Estas son las que, aquí lo voy a poner para que recuerde, esta línea, se ejecuta solo cuando el ciclo finaliza, o el número de iteraciones es o para de iterar. Finaliza o para de iterar. Bueno, entonces la relación, esto sirve también para modelar crecimientos exponenciales e iteraciones hasta convergencia. Aquí yo le voy a poner como un ejemplito de eso, y es que yo puedo ir, uno puede ir, aquí se fue duplicando la población. Hay un modelo para las bacterias que es 2 a la x y siempre, miremos que acá que es, vamos a ponerle vamos a tomar para ver qué, control C, y lo ponemos acá. Entonces ya lo vamos a hacer es con 2 a la n, entonces aquí le ponemos asterisco, asterisco. Ya sabemos que lo que va a hacer es que x lo va a elevar a la 2. Entonces lo va a elevar a la 2. Entonces aquí lo vamos a poner como que en realidad necesitamos es la función 2 a la x para hacer crecimiento exponencial, para que hagamos un crecimiento exponencial. Entonces necesitamos la función, modelar la función, como la función 2 a la n cambia. Entonces la función exponencial 2 a la n, aquí le voy a poner el gorrito 2 a la n. Es así, entonces nos queda la función 2 a la n, pues como entonces 2 a la n, vamos a ver, como va a ser un crecimiento exponencial, lo voy a poner acotado, por ejemplo, por 1000, para ver que eso crece mucho, y mientras x se vuelve a 1000. Entonces lo que hacemos es elevar 2 a la x. Entonces aquí le vamos a poner como, lo vamos poniendo como, va a escribirlo de manera usual. Entonces x, que es el número, la población, vamos a ponerle que la población inicialmente son 2 individuos. En realidad, bueno, para cuando pensamos que es una bacteria, entonces población P, y entonces, si la población es menor que 1000, bueno, itere hasta que la población crezca hasta que sea menor que 1000. Entonces, la población va a ir creciendo, va a ser igual a 2 elevado a la, aquí le vamos a poner una variable que vaya creciendo. Vaya creciendo, pues vamos a ponerle el tiempo. Entonces aquí una variable t, defino el tiempo. Bueno, la defino previamente. Aquí, entonces, el tiempo. Y el tiempo empieza en 0. Empezamos a contar. Entonces, inicialmente había una bacteria. Y t va a ir aumentando en 1. Entonces, aquí vamos a ponerle más igual para que digamos como y cada hora aumenta la población, cambia la población.
Entonces aquí, cuando el ciclo se inicie, porque P está en 1, pues la condición va a ser verdadera, luego que en la primera iteración va a aumentar T a 1. Para cambiar la población, aquí va a quedar 2 a la T, y aquí nos quede 2 a la 1, que va a ser 2. Entonces en la siguiente hora ya hay 2 bacterias. Y el número de iteraciones las vaya contando. Y a lo último muestre la población, el tiempo T, cuánto fue la variable, en dónde terminó la variable T, y el número de iteraciones que realizó. Entonces miren que si lo ponemos así, entonces me queda que la población crece hasta 1024 en un tiempo de 10 horas, es decir, bueno, que es igual al número de iteraciones. Entonces, en definitiva, esta nos sobra para el ejemplo, no necesitamos sino t igual 0, y miren que si la corremos y ya el número de iteraciones no lo tenemos que definir, no la vamos a utilizar, y entonces borramos toda esta parte porque no pongamos de más. Y así, entonces el corre nos dice, es que al cabo de 10 horas ya hay 1024. Entonces él itera para ir mostrando eso, cómo crece. Y si uno quiere ir mostrar cómo va creciendo, pues entonces a medida que va creciendo, imprima P, print, imprima P. Entonces todas estas líneas que están indentadas a la derecha, 4 espacios, van a ser realizadas en cada iteración del ciclo while, dada por el ciclo while, es decir, cada vez que P, hasta que le P sea menor que 1000. Entonces, al correrlo, mire que nos muestra que ya después de una hora había 2 individuos, después 4, después 8, después 16, y así fue creciendo hasta 1024. Entonces, la última población a las 10 horas es de 1024 individuos, empezando en 2, o sea que en 10 horas ya hay demasiadas bacterias. Entonces eso sirve para efectivamente modelar fenómenos de crecimiento y mostrar cómo va cambiando las cosas. Aquí vemos ya, vamos a ver los ciclos anidados. Entonces aquí los ciclos anidados, nested loop. Entonces aquí le ponemos ciclos anidados. Y aquí le ponemos ciclos dentro de los ciclos. Entonces aquí para el ejemplo vamos a definir la variable 3, un conjunto con valores 1, 2, 3, un conjunto A, luego un conjunto B con valores 1, 2, 3, 4, y vamos a poner un ciclo para que la variable se mueva a través de A, y luego un ciclo para que la variable se mueva a través de B. Y pero ya miren que aquí ya el siguiente ciclo hay un ciclo para dentro de un ciclo para. Sabemos que está dentro porque está indentado 4 espacios después del primer for. Entonces este se ejecuta cada vez que y asuma un valor en A. Cada vez que asuma un valor en A. Aquí también es muy bonito ver de que es que el ciclo para se mueve a través de números que no tienen que ser un segmento de números naturales. En este caso lo puse así, de todas maneras son segmentos de números naturales, pero si estos conjuntos fueran de otros valores, pues él los va a recorrer de todas maneras. Entonces los valores de ahí van a ser los elementos que hayan en ese conjunto, que después lo vamos a llamar iterable. Y entonces acá, por cada valor de i, cuando i por ejemplo sea 1, entonces va a ir al ciclo para, a ejecutar para generar un nuevo ciclo con la variable j, moviéndose a través de b. Entonces así, en la primera línea va a imprimir que j asume el valor de 1 y ya i valía 1. Entonces así imprime el par ordenado i, j. Vamos viendo que como como se está realizando este ciclo, porque lo que va a hacer a lo que termine esta línea es seguir acá, en este ciclo de j. Entonces, ya después j va a asumir el valor de 2 y va a imprimir el valor de i, en el que estamos, que es 1, pero el nuevo valor de j es 2. Luego otra vez, y otra vez, y otra vez, o sea, j igual 3, pero el de i sigue siendo 1, y va a imprimir el par i 1, 3.
y así hasta que termine el ciclo de variable j, el ciclo que está en el interior. Cuando termine, ahí sí va el i, va a cambiar el siguiente valor y otra vez este se va a realizar tantas veces como elementos de b y hasta que termine el valor de i va a ser cambiado al siguiente. Entonces este ciclo, el interior, se mueve muchas veces, tantas como i como el número de valores que asuma i, como el número o de iteraciones en el primer ciclo para de variable i. Es así, cuando lo mostremos, estos pares, en definitiva, los puedes imaginar. Imagínese que usted está recorriendo una matriz A de 3×3. Entonces, imagínese la situación en la que, aquí lo voy a poner, situación ejemplar. Entonces aquí le voy a poner una nueva línea de texto. Y entonces, imagínese la situación de describir los índices de una matriz. Aquí le ponemos matriz de orden 3×3, orden 3×3. Entonces esa va a ser como la situación que les pongo y puedo como poner aquí que la variable a es, bueno, entonces como es una expresión matemática, delimitamos entre doble signo de dólar aquí y abajo, y el a, bueno, pues esas matrices van delimitadas con paréntesis, por ejemplo. Entonces le ponemos Begin P matrix con P para paréntesis y con B para brackets, que son corchetes. Aquí en P matrix, es decir, el entorno P matrix me va a permitir construir la matriz y los componentes de A son generalmente puestos a su 1, 1, a su 1, 2, a su 1, 3, cambiamos de línea, un doble backslash, y esta la volvemos a copiar, control C, y la cambiamos el primer índice que va a ser el 2 para toda esa fila, el 2, nada más le cambiamos el primer índice que es para la fila, y luego copiamos otra vez y cambiamos el primer índice para la tercera fila, y así ya tenemos todos y puede ver la situación. Y mire que acá cuando la imprimimos, bueno, aquí nos parece un errorcito porque vamos a mirar aquí P matrix igual Begin matrix, P matrix, Begin, P matrix. Sí, aquí no lo determinamos, no hacemos cambio de línea al final. Y también nos aparece, vamos a ver P matrix, vamos a ponerle cambio de línea, aquí el link, aquí también, aquí no se nos olvidó, aquí también, para que todos queden bien separaditos. Todos quedaron con su índice. Sí, creo que está bien, no le veo como por qué no le está gustando. Vamos a ver aquí, no sé qué será lo que no le gustó, no le veo como que sería. Aquí le ponemos la tilde y bueno, vamos a ver, no le veo, están sus guiones, creo que bien ya todos, no los veo bien. P matrix, vamos a ver si vamos aquí a ver si así y sigue poniendo error. Vamos a ver, bueno, digámosle que nos corrija este código LaTeX para que si se reinicie,
Vamos a ver aquí, corrígeme el siguiente código LaTeX para que sí sea renderizado o visualizado en una línea Markdown de un cuaderno Jupyter editado en VS Code, que es el que estamos utilizando, el editor de código que estamos utilizando en este. Pero no le di, se me olvidó. Siempre aquí editemos y le ponemos efectivamente el código que hay que corregir y miremos a ver qué dice. Entonces él dice que hay una cosa con el cierre. Entonces nos dice que, bueno, el problema está en el cierre del entorno. Escribiste en pmatrix y en LaTeX debe ser en pmatrix. Matrix, pues yo no le veo diferencia. pmatrix, yo lo veo igual. La línea de Markdown Jupyter VS Code se renderiza correctamente. Entonces así, vamos a ver, qué raro, pero yo no le veo diferencia. Pero bueno, como esta inteligencia artificial nos permite revisar cosas, a ver, vamos a ver si ahora sí, y ahora sí, qué raro, no le vi como dónde estaba. Y miren que entonces los índices que él nos va a generar acá, miren que cuando lo genere, nos genera 1, 1, 1, 1, 1, 2 y 1, 3, 1, 1, 1, 2 y 1, 3, los de la primera fila. Luego, bueno, aquí 1 y 4 es porque se fue hasta 4. Aquí le puse, vamos a ver por qué se fue hasta 4. Bueno, no es porque esto es para una matriz de 3×3, entonces cuando quiero que sea de 3×3, pongo A y B iguales. Sí, para este ejemplo. Así miren que me queda 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y 3, 1, 3, 2, 3, 3, como está aquí. Entonces está recorriendo esta fila, luego esta otra y luego esta otra. Es así, genero los índices de una matriz de 3×3, por ejemplo. Y ya por acá nos muestra que para una matriz, aquí también es como, pero con range, lo mismo para una matriz de orden 3×3, pero aquí se los pedí print de i, j, pero mejor print de paréntesis para que print de un par ordenado o una tupla o un par ordenado en Python. Y así lo que nos entrega son pares ordenados o tuplas de 2 componentes. La interpretación entonces que uno puede aquí hacer producto cartesiano. Por ejemplo, en este caso, si A hubiera sido un conjunto hasta 7, entonces el producto cartesiano entre 1, 2, 3, 7 y 1, 2, 3. Entonces aquí están todos los elementos del producto cartesiano. Están todos los elementos del producto cartesiano. Y para matrices, como lo vimos, aplicación en entrenamiento por EcoCast y batches y lotes, batches o lotes y lotes, que eso lo veremos en la medida que usted avance en ciencia de datos. Entonces eso se ve mucho en Machine Learning y Deep Learning. Y el else, ahora vamos a agregarle el else a estos ciclos. El else con los ciclos. Entonces aquí tengo un ciclo para y le agrego la sentencia else con 2 puntos para que ella ejecute esta línea en el caso de que bueno, en realidad yo lo diría como cuando termine el ciclo, pero miren que aquí lo leemos para ir en el rango de 0 a 4, para ir en el rango de 0 a 4. Recuerden que el inicio, si es 0, no lo tenemos que decir para la función range. Aquí lo pongo por una forma didáctica. Entonces para ir en el rango de 0 a 5 va a ir imprimiendo la i, y en caso contrario imprime fin de ciclo, es decir que cuando ya termina pues escribe, ese es el mensaje que queremos. Pero en realidad pues eso es una manera de uso, me parece muy simple, porque si la quitara de todas maneras haría lo mismo, después del ciclo sería el print, entonces no sería como una ganancia muy buena para
para mostrarlo a los estudiantes. Entonces voy a que, bueno, voy a pedirle que me lo cambie por un ejemplo. Cámbiame el siguiente ejemplo de código para mostrar la utilidad de agregar la sentencia else. Aquí lo pone entre tilde invertida a la izquierda para que lo else, aquí miremos que else, bueno, pues para la utilidad de agregar la sentencia else a un ciclo for. Entonces, un ciclo for, entonces aquí también, para que los que en el formato lo entiendan, el formato de línea de código Python. Aquí cambiamos este y le ponemos el ejemplo, entre comillas dobles, y así nos queda un programa bien organizadito. Yo pienso que no debe crecer mucho en la capacidad de escribir un buen prompt para ChatGPT. Y para que se entienda la utilidad de else en un ciclo for, lo mejor es mostrar que solo se ejecuta cuando el ciclo termina normalmente, sin break. Entonces aquí nos muestra este ciclo para, entonces así, y en el rango de 0 a 5, y si es 3, imprime esto y para el ciclo. Entonces cuando va a parar va a salir breaks, va a sacar del ciclo para cuando i valga 3. Y luego, bueno, en realidad cuando i valga 3. Pero si no vale 3, entonces no va a entrar acá, no se va a detener el ciclo y irá imprimiéndola ahí. Y en el caso, de que, y en otro caso, imprimirá el ciclo terminó normalmente sin break. Entonces, para mostrar que nunca, cuando llega a este else, es porque no se llegó nunca a ser bloqueado el ciclo para, porque ahí nunca llegó a 3. Entonces aquí lo voy a poner como para cuando nunca llega a 3. Entonces miremos a ver. Entonces vamos a ensayarlo a ver si nos queda mejor. Control V y corrámoslo. Entonces aquí nos muestra 0, 1, 2 cuando i vale a 3, porque como se va moviendo en un rango de 0 a 5 y en algún momento va a dar 3. Y ahí es donde hace break el ciclo par. Entonces aquí dice se encontró el 3, se detiene el ciclo break. Entonces aquí se encontró el 3, entonces se detiene, no llegó a esta. En cambio, si lo vamos moviendo de 0, vamos a poner hasta 10, en realidad hasta 9, con incremento ya de 2 en 2 para que nunca llegue al 3. Entonces aquí le ponemos de 2 en 2 para que se mueva por los pares, como habíamos dicho antes. Entonces así, miren que llegó a que el ciclo terminó normalmente sin break. Entonces así ya nos puso todos los pares hasta el último par que podía asumir, porque recuerden que no llega al 10, sino al 10 menos la diferencia, menos el paso, que es 10 menos 2, o sea, llega hasta 8. Entonces llegó hasta 8 y luego el ciclo terminó, o sea, nunca pasó por el ciclo condicional. Es una manera útil de hacerlo. Me parece como muy bacana para mostrar. Ahora el control break, bueno, como para puntualizarlo más, aunque lo utilizamos allá, puntualicemos aquí más profundamente. Y es que si yo tengo un ciclo para una variable que se mueve alrededor a través de un rango de números, bueno, aquí va a ir imprimiendo cada uno de los números. Y luego mirando si alguno de los números es 5. Entonces cuando llegue a 5, haga break, detenga el ciclo para, no siga más. Entonces lo que hace este break es sacar del ciclo, parar el ciclo cuando se cumple una condición. En este caso, cuando se cumple de que la variable llegó a 5, en este caso.
Entonces acá lo corremos, entonces no nos va a mostrar sino hasta que y valga 5. Entonces mire que aquí llegó hasta 5 y ahí se detuvo, o sea que no llegó hasta, no nos mostró el 6, el 7, el 8 y el 9, hasta donde iba a ir, no nos mostró. Si aquí le ponemos uno hasta 6, entonces va a ir más allá, antes de detenerse. Y si nos vamos para que nunca llegue al 6, entonces nos vamos de 2 en 2 para que se vaya por impares. Entonces, como nunca llega, ahí no se va nunca va a llegar al 6, entonces nunca va a ser detenido. Por eso muestra todos los números en la progresión de primer término 1 y último término 10 menos 2, 8. Bueno, 10 menos 2, 8, pero en este caso, mira, esta parte no se va hasta 10 menos la diferencia, que es 8, pero porque en realidad es como en 8, pero nos estamos moviendo solamente a través de impares, entonces se va a ir el impar menor o igual que 10 menos 2. Se va a ir al número que sea menor o igual a el extremo derecho del intervalo menos la diferencia 2. Bueno, entonces ahí, y ahora la sentencia continua, y es que sirve para saltar a la siguiente iteración. Entonces, aquí miren que el ciclo para es con una variable que se mueve de 0 a 9, de 0 a 9, 0 a 9. Si quiere ser como didáctico, se va a mover hasta 9 más 1. Entonces, que se va a ir hasta 9, pero aquí le tenemos que poner 9 más 1, es decir, 10. Y entonces, si módulo 2 es igual a 0, es decir, si es par, cuando llegue a un número par, imprima el número que el mensaje que es par, y la flechita para decir se omite con continuo, es decir que cuando encuentre un número par, imprime y sigue y continúa, es decir que nada más nos va a dar mensajes para los pares. Y entonces cuando le hace continuo no va a seguir a esta, no va a seguir a esta que está dentro del ciclo par, no va a seguir a esta, sino que va a seguir acá. Entonces que cada vez que encuentra un número par, imprime el mensaje y salta para no pasar por acá. Pero cuando esté en un número impar, no entra el condicional y se imprime el número sin par. Entonces él va a hacer que lo que va a hacer en definitiva el programa es, para los pares me muestra este mensaje indicando que es par, y para los impares me va a indicar que es impar. Miremos que sí. Entonces aquí nos muestra que el 0 es par, el 1 es impar, el 2 es par, el 3 es par. Maravilloso. Entonces eso muestra lo importante de continuo, porque continuo hace que se salten líneas del código que está dentro del ciclo, del cuerpo de líneas del ciclo, es decir, las que van a ser iteradas o repetidas su ejecución. Y ahora también la sentencia paz, como un marcador sintáctico. Entonces, la sentencia paz se usa como un marcador de posición, no hace nada, pero permite que la estructura del programa sea válida mientras decides qué lógica agregar. Es decir, cuando quieres agregar algo más, pero en la construcción de tu programa todavía no sabes qué va ahí, o no lo tienes hecho. Entonces aquí, por ejemplo, para ir en este rango, evalúa si y es par, y si es par, todavía no está establecido qué va a hacer, entonces le pone paz. Y en el caso de que no sea par, sí imprime que es impar. Entonces, para los pares todavía no has decidido qué hacer, entonces le pones paz. Entonces, cada vez que él mira que es par, le pone paz. Nos salta ese par, y cuando sea impar, sí entra acá. Entonces, así nos muestra nada más los impares y nos explicita que efectivamente lo son. El proceso se dio normalmente. Entonces, este ejemplo muestra que Paz mantiene la estructura del if sin ejecutar ninguna acción. El programa sigue funcionando sin errores de sintaxis y es útil cuando estás diseñando un algoritmo y aún no implementas una parte del código. Ya vemos acá aplicaciones en matemáticas puras de todo esto, para sumatorias.
Miren que para sumatorias, si yo voy a sumar los números hasta el 100, como hemos visto antes, entonces aquí nos da, ya hemos visto cómo se hacía esta, la aproximación numérica. Entonces aquí vemos un método iterativo y en este miren que con x inicializada en 1 inicializamos la variable x para poder que si tenga que evaluar al inicio en esta condición para entrar al ciclo while. Entonces así la definimos primero para poder que si entra el ciclo while porque puede evaluar x menor que 10. Si no la definimos, entonces nos dice que cómo voy a evaluar que no es x. Entonces acá miremos que sí. Si yo pongo comentario resta para que no defina, entonces cuando corre, bueno aquí corrió el ciclo, pero era porque, miren, porque tenía valores de antes, de reinicio, para borrar todos los valores de antes, y control menos para que si se nos vea la parte de borrar todas las salidas, y otra vez control más para que se vea más grandecito, y ahora sí corro y nos dice que name error, es decir, que la x no está definida. Entonces, ¿cómo va a efectuar cómo va a evaluar el cumplimiento de esta condición si no está definida la x? Entonces aquí descomentarizamos y ahora sí la ejecuta y ahora sí nos da 11, porque aquí lo que va a hacer es aumentar en 2 la variable para luego mostrarme el último valor de x. Entonces aquí x va a ir moviéndose, aumentándose en 2 en cada iteración. Aquí construcción de tablas. Entonces en la construcción de tablas aquí va a imprimir a i y a su cuadrado. Entonces así vamos a tener unos pares en cada iteración que muestran el número y a su cuadrado para i desde 1 hasta 10. Entonces vamos a mostrar desde 1 hasta 10 a los números naturales con su cuadrado. Y miren acá, como una tablita. Aplicación en ciencia de datos. Tengo un dataset, en este caso una lista de números naturales en desorden y pongo un ciclo que se mueva por todos esos datos y voy imprimiendo los datos. Entonces aquí es porque quiere ir revisando dato a dato, que nos vaya imprimiendo cada uno de los datos. El cálculo de promedios, aquí pues pongo la suma en 0, hago el ciclo para que vaya sumando los datos. El ciclo se va moviendo por los datos para que sume los datos. Nada más sume los valores de los datos y luego, después de que termine el ciclo calcula el promedio tomando esa suma y dividiendo por la longitud de los datos a través de la función len. Así ya tengo el promedio. Entonces miren que los datos, como ya los tenía antes, eran estos de la línea. Entonces acá calculé el promedio de 4.25, que es el promedio de estos números. Y bueno, para el promedio yo lo voy a tomar números que uno pueda ver el promedio con facilidad. Entonces aquí 4.5, vamos a poner uno que tenga promedio, vamos a poner en este caso el 6 para el número central. Aquí entonces me disminuyo en 1 en 5 y aquí a 7 y disminuyo en 3 y aquí en 3, disminuyo en 3 y aquí aumento en 3 hasta 9 para que el promedio sea 6, porque me estoy moviendo alrededor del 3 de manera simétrica. Primero me muevo un paso a la izquierda disminuyendo en 1 y un paso a la derecha aumentando en 1 y luego disminuyo, me muevo 2 pasos a la izquierda disminuyendo en 3 y 2 pasos a la derecha aumentando en 3. Entonces así, como el promedio nos da como la localización del centro de los datos, entonces es más fácil para didácticamente presentarlo y así me muestra el promedio en 6. Es más fácil mostrárselo a los estudiantes en clase. Y ahora en la simulación de entrenamiento en modelo, es que aparece el concepto de época. Es un ciclo que se mueve a través de una variable llamada época, que va subiendo valores de 0 a 9. Y en cada iteración va a imprimir que está trabajando, que está entrenando. Entonces aquí nos va a poner todas esas palabras de que es que está trabajando, está entrenando. Y ya pues como tarea, construye un programa que calcule una sumatoria, que calcule el factorial y que genere una sucesión
o en realidad una progresión aritmética. Es una progresión aritmética. Bueno, entonces, y la actividad 2, recorrer números y clasificar. También la vamos a ver que, miren que acá, si la X se mueve en el rango de menos 10 a 11, miren que entonces range también trabaja, como hemos dicho, en segmentos de números enteros en realidad, con inicio y fin, y si no damos el tercer parámetro es porque aumenta de 1 en 1, o la diferencia de la progresión aritmética generada por range es 1. Entonces aquí X se mueve en ese rango, y si X es mayor que 0, imprime positivo. Entonces de todos estos, como X alguna vez es negativo, no va a imprimir. Entonces él va a recorrer todos, y el ciclo condicional me va a permitir solamente imprimir los positivos. Entonces miren que es como para filtrar información. Entonces nos dice que los positivos son en ese rango desde 1 hasta 10. Desde 1 hasta 10. Y si le pongo los X menores que 0, entonces me va a imprimir, aquí le ponemos, ya le pondríamos negativo, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Mira que aquí nos pone los negativos, entonces seleccionó los negativos. Ya mismo para no cambiar la palabra por. Y aquí miremos que la actividad en ciencia de datos es que pongo unos datos que son unas probabilidades. Vamos a poner probabilidad de pertenencia a una clase. Probabilidad de pertenencia a una clase. Entonces la voy a poner de pertenencia a una clase. Sí, estoy exagerando, pero por ser muy didáctico en el significado de la variable. Entonces, estas probabilidades, ese nombre de la variable, que van a ser .2, .3, .6 y .1, es decir, 20%, 80%, 60% y .1, entonces significan que hay probabilidades muy bajas de pertenecer a una clase y hay probabilidades muy altas. Entonces aquí el ciclo para con D moviéndose por todos esos datos que son los que llamé probabilidad de pertenencia a una clase, va a evaluar si esa probabilidad es mayor que el 50% para decir que entonces eso pertenece a la clase 1. Y va a decir quién. Va a decir la probabilidad de ese que quedó en la clase 1. Entonces miren que quedó en la clase 1 el que tiene probabilidad de 0.8, es decir, de 80%, porque tiene una probabilidad de ocurrencia de mayor del 50%. Y el otro también. Entonces miren que es muy bacano. Y aquí es como porque se van a trabajar con umbrales. Entonces se dice, no, y si es mayor a, lo va a poner el umbral es en 0.6. Entonces ya él nada más va a tomar que para la clase 1 son el que tiene probabilidad del 80% en este caso. Entonces así, mayor a 0.5. Así vemos un ejemplito sencillo de utilidad en ciencia de datos, como es en la determinación de un clasificador. Entonces, la utilidad en un clasificador, utilidad en un algoritmo clasificador. Entonces, aquí la voy a poner en utilidad en un algoritmo clasificador. Entonces, aquí tenemos ese. Y la actividad 4, los anidados. Entonces miren que ya tenemos un ciclo para dentro de otro ciclo para, y va a ser la variable que se mueve más lento, J la más rápida. Entonces este ciclo para, el interior, se va a correr ese ciclo tantas veces como el número de valores que asuma I. Entonces I se va a mover de 1 a 3 y J de 1 a 3 también, y va imprimiendo. Entonces así va imprimiendo de los pares. Entonces genera otra vez los índices de una matriz, por ejemplo, una matriz de orden 3×3. Y la actividad aplicada al Machine Learning es también con la variable época. En este caso, una variable época moviéndose en el rango de 0 a 4. Y calcula el error en cada iteración. Y dice que el error acá lo definió como 1 sobre la época. Pero como aquí la época se mueve en un rango de 0 a 5, entonces inicia en 0. Entonces ahí dice, pues, el error va a ser 1 sobre la época, pero eso siempre va, o sea, calcula el recíproco, pero si la época es diferente de 0, y en otro caso, haga que el error sea 1. Entonces así cuando imprima, entonces cuando la variable época se haga 0, o sea, al inicio en la primera iteración, entonces el error va a ser 1. Entonces nos va a mostrar en la impresión del error, el primer error en 1 y los otros, los recíprocos de los restantes números naturales
menores o iguales que 4. Entonces miren que acá los quedó. Entonces el primer error es 1, como esperábamos, y los demás, los recíprocos de los demás números naturales, el recíproco de 1 que es 1, el recíproco de 2 que es 1 medio, 1.5, y el recíproco de 3 que es 1 tercio, y el recíproco de 4 que es 1 cuarto. Ya por la discusión, entonces hablar de cómo las iteraciones sirven para optimización, convergencia y entrenamiento iterativo. Y los ejercicios de fijación, es que el estudiante haga un programa. Entonces en este, hacer un programa que imprima los números del 1 a 100, calcule la suma de los pares menores que 100, y genera una tabla de multiplicar, que eso es una matriz. Bueno, la tabla de multiplicar, toda la tabla de multiplicar, que es una matriz, que de niño no lo ponían, que la primera fila tiene de 1, la progresión de diferencia de 1, del 1 hasta el 10, la siguiente tiene aquí la siguiente fila tiene al 2, y se va moviendo solo por los pares, para que el 2 por 1 le quede 2, sí. Entonces así que vaya generando, esa va a ser una tarea interesante. Esta de la tabla de multiplicar es muy interesante. Esta es una tarea interesante, porque entonces es una matriz en donde cada fila es una progresión diferente. La primera es la progresión de inicio en 1 y diferencia 1, y último término 10. La siguiente es una progresión de diferencia 2 y que empieza en 2 y que termina en 20. Siempre van a tener 10 términos cada progresión de estas. Entonces la genera. Esta es una tarea muy interesante para aprender, ver si hemos aprendido ciclos en Python. Y ya de nivel matemático, calcular el factorial de n, de cualquier n en los naturales dado, y aproximar una serie geométrica, la serie geométrica, vamos a poner la serie geométrica, aproximarla. Entonces yo le voy a poner cuál es la que vamos a aproximar, que es una serie, en términos estrictos eso es una suma infinita. Entonces aquí le ponemos la sumatoria sum desde i igual 1, bueno, en este caso 0, hasta infinito, de 1, aquí le ponemos de 1 sobre 2 a la n. Entonces me acabo de aquí frac 1 sobre 2 a la SI. Bueno, aquí lo voy a poner mejor n. Me gusta más con el índice de la sumatoria que sea n. De 2 a la n. Con n está infinito. No voy a ponerle con i. Porque eso les va a ayudar en la notación cuando lo escriban en el programa. Aquí con i. Y que eso es igual a 1 sobre 2 a la 0. A 1 más 1 medio, frac 1 medio, bueno, va a ser 1 medio, más, aquí le voy a poner 2 a la, el que sigue, que es, aquí, bueno, voy a ponerle 2 a la 1, 2 a la 1, es decir, 1 medio, control C, el que sigue, 1 sobre 2 a la 2, que es 1 cuarto, más C dots, bueno, pues que sigue hasta infinito, porque lo pusieron hasta infinito. Ahora miren que nos queda, que es esta suma. Esta es una serie geométrica y de razón 1 medio. Entonces es la suma
de 1 más 1 medio más, aquí me quedo un poquito, aquí tengo que arreglarla, más 1 sobre 2 a la 2, vemos aquí, que nos quede bien, y 1, o sea, o 1 sobre 2 a la 0, más 1 sobre 2 a la 1, más 1 sobre 2 a la 2, bueno. Y ahora generar los puntos de una función. Entonces, generar los puntos de una función, en realidad, generar los puntos de una función, en realidad, generar n puntos de una función en un intervalo AB dado, A, B dado, que se da en el intervalo, genera los puntos, generar los n puntos de una función en el intervalo, generar esos puntos, y bueno, eso yo creo que ya nos queda muy bien. Y nivel de ciencia de datos, recuperar de un dataset y clasificar, recorrer un dataset y clasificarlo, es decir, quién pertenece a la clase positiva y quién a la clase negativa, y calcular el promedio iterativamente y simular entrenamiento de un modelo. Este ya pues es más, este es más elaboradito, entonces hay que consultar la simulación del entrenamiento de un modelo, y las tareas son generar una, ya lo voy a poner, una progresión aritmética, progresión aritmética, y determinar bueno, pues en realidad no determinar la convergencia, sino estimar la convergencia. Estimar su convergencia. Entonces aquí vamos a estimar hacia dónde converge. Entonces genere es una, genere los n términos de una sucesión. Ya no progresión porque n términos de una sucesión. Y bueno, y haciendo cambiar el n, haciendo crecer el n, estimar la convergencia. Y haciendo crecer el n, estimar su convergencia. Nada más como para que la estime. Bueno, y la otra tarea es recorrer una lista y detectar anomalías. La otra es simular la clasificación de datos. La otra, construir un algoritmo iterativo que mejore la predicción en cada paso. Entonces aquí ya, este es de consulta, ya un modelamiento avanzado. Y para evaluación formativa, los criterios es el uso correcto entonces de for y while, y el uso del control de loops, bueno, el uso del control de ciclos, el uso de control de ciclos, que son el control de ciclos con break, con la sentencia break, continue y pass. Entonces aquí estas las ponemos entre tilde, inclinada a la izquierda, para que al renderizar la línea no la ponga como línea con fuente con fuente o eso es como fuente o uno dice fuente al tipo de letra, fuente, un tipo de letra de línea de código, y modelación matemática y aplicación de datos. Y ya entrega eso, el producto, el script, que recorra los datos, clasifique, calcule métricas y simula entrenamiento. Y en el cierre conceptual es cómo se relaciona entonces una sumatoria matemática con un ciclo matemático, que usted lo pueda ver, cómo se entrenan los modelos de Deep Learning y por qué la iteración es el corazón de la computación científica. Eso es una cosa importantísima. Y la idea final es que la matemática construye procesos iterativos, Python los ejecuta y el Machine Learning los aprovecha para aprender de los datos. Y la continuidad pedagógica es como podemos seguir con las siguientes clases con otras cositas como esta, pero vamos a dejarla como quitar esta ya y evaluemos al profesor Marcos y vayamos, después de evaluarlo,
a la siguiente clase, que es el capítulo 6. Aquí le das aquí y de una vez te lleva al cuaderno del capítulo 6 que puedes tomar para seguir adelante. Entonces aquí, seguir adelante en el estudio, en este curso que tiene 12 capítulos. Entonces aquí miren que va al cuaderno del capítulo 6 de este curso. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención. Terminamos en este y estoy a su servicio.